Seccionalismo y expansionismo. Aunque los Estados Unidos nacían como un Estado bien estructurado, carecía de un proyecto nacional común. El intervalo de 70 años entre la adopción de la Constitución y la Guerra Civil fue de búsqueda de nuevos acuerdos para mantener unidos al país, sin superar las diferencias ni las contradicciones internas. Este periodo representa dos caras. La primera es de una nación que llegaría a ser una potencia continental, que busca la democracia y la reforma social, el incremento de su población, el crecimiento de su economía y el ensanchamiento de su territorio. Sin embargo, se puede apreciar a un país joven e inseguro, cuyas contradicciones se pusieron de manifiesto en el agravamiento del seccionalismo, en diversos intentos de secesión, en la reciente pérdida de consenso social y en su paranoica respuesta a supuestas amenazas externas. En términos territoriales, el área del país aumentó de 2.301 a 5.525.959 kilómetros cuadrados, extendiéndose de costa a costa. Así, la federación para 1861 contaba con 34 entidades federativas. Este extraordinario crecimiento fue producto tanto del constante movimiento de la población hacia el oeste como de su deliberada política expansionista de algunos gobiernos, además de búsqueda de mercados externos. El fenómeno de la seccionalización económica y social incidió en la vida política de la nación. De hecho, la fricción seccional se inició en torno a la adopción de aranceles proteccionistas que demandaba el norte y que afectaban seriamente a la economía sureña. Ante la creciente confrontación seccional, fue claro que tanto el norte como el sur vieron en el equilibrio de su representación en el gobierno federal una garantía para la defensa de sus intereses, por lo que ambas partes vieron en la expansión territorial la oportunidad de esa representación mayoritaria. Con el tiempo, las hostilidades entre el norte y el sur se agudizaron, hasta conducir al rompimiento temporal de la Unión y con el tiempo a la Guerra Civil. La Guerra Civil y la Reconstrucción. Como resultado de una controversia histórica sobre la esclavitud, la guerra estalló en abril de 1861. Los nacionalistas de la Unión proclamaron lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. Se enfrentaron a secesionistas de los Estados Confederados, que defendían los derechos de los estados a expandir la esclavitud. La Unión finalmente ganó la guerra cuando el general Robert E. Lee se rindió ante el general Ulysses S. Grant en la batalla de Appomattox Courthouse, seguida de una serie de rendiciones de generales confederados en todos los estados del sur. La Confederación colapsó, la esclavitud fue abolida y 4 millones de esclavos fueron liberados. Crecimiento y desequilibrio social. La segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos se caracterizó por la revolución industrial, la inmigración desde el este hacia los nuevos territorios en el oeste y por la llegada al país de una gran cantidad de inmigrantes europeos. Con excepción de la compra de Alaska a Rusia en 1867, la expansión territorial de Estados Unidos se había detenido en 1848. No obstante, muchas áreas que de iure pertenecían al gobierno estadounidense seguían estando controladas por tribus indias. El imperialismo. Alrededor de 1890, al mismo tiempo que muchas naciones europeas expandían sus imperios coloniales, un nuevo espíritu animó la política exterior estadounidense, la cual, en gran medida, seguía las pautas de la Europa septentrional. Como ejemplo tenemos que, en el Caribe, Cuba se sublevaba contra el colonialismo de España. El gobierno de William McKinley vio en la rebelión una oportunidad perfecta de establecer un imperio colonial en América Latina. Es así que con la guerra contra España, Cuba se independiza de España y Estados Unidos se hace con el control de Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam en el Océano Pacífico. En la década de 1910 estalla la Revolución Mexicana. Preocupado por la situación en el país, el presidente Woodrow Wilson ordena ocupar Veracruz en 1914, en una acción que busca brindar apoyo a Venustiano Carranza, revolucionario afín a los Estados Unidos. El propósito de la intervención de los estadounidenses del norte en México era capturar a Villa para ajusticiarlo en Estados Unidos, pero la expedición fracasó. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses se mostraban contrarios a que Estados Unidos interviniera en la misma. Pero poco a poco los estadounidenses vieron como Alemania era el agresor. Así, en 1917, Alemania decidió reanudar la guerra submarina sin restricciones contra cualquier barco que se acercara a aguas británicas, incluyendo navíos estadounidenses. Como consecuencia de esto, el 6 de abril de 1917, el presidente Woodrow Wilson declaró la guerra a las potencias centrales.